diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Y lo que vamos a ver en esta mañana es qué nos dice este texto. Lo primero que yo me pregunto cuando leo este texto es qué son. Aquí dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de actividades. ¿Qué son estos dones? ¿Qué son estos ministerios? ¿Qué son estas actividades? Vale, lo primero, la palabra don, cuando dice, ahora bien, hay diversidad de dones, la palabra don que tenemos aquí viene del griego charisma o charisma, no sé bien cómo se pronuncia, que quiere decir concesión o dádiva, ¿vale? Es un regalo, un don es un regalo. Y si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, vemos que tiene varias acepciones, que una es dádiva, presente o regalo. Otro significado es gracia especial o habilidad para hacer algo. Y el tercer significado es súper interesante, que el diccionario propio nuestro de castellano recoge el sentido bíblico de la palabra y nos dice que es bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. Es decir, un don es algo que recibimos de Dios, un regalo. ¿Qué es la palabra ministerio que vemos aquí? Dice que hay diversidad de ministerios en la iglesia. ¿Qué es ministerio? ¿Qué significa ministerio? Ministerio viene del griego diaconía, que quiere decir servicio, quehacer o ministerio propiamente. Es decir, los quehaceres, las tareas, los ministerios vienen de esta palabra, diaconía. En otras versiones, en la Dios habla hoy, en la Nueva Biblia al Día y la versión internacional, lo traduce manera de servir, si nos ayuda a entender mejor qué significa ministerio. Estas versiones, cuando dice aquí hay diversidad de ministerios, dice hay diversidad de maneras de servir, de formas de servir. Y una cosa que quiero clarificar, porque la palabra ministerio es como que desde el sentido bíblico hasta hoy en día se ha contaminado un poco el sentido de la palabra, ¿no? Porque últimamente como que asociamos ministerio, a lo mejor por el hecho de los ministerios del gobierno, como a mandar, ¿no? Como algo así importante. Yo soy ministro, ministra, o yo tengo un ministerio, como si eso fuera un título, ¿vale? Y no es un título, no es un título nobiliario, como quien dice, yo soy el duque de no sé dónde, no sé qué, y... ¿no? O la duquesa de tal, condesa de no sé qué, y de tales reinos y tales... No, ministerio es servicio, y tener un ministerio es tener una tarea de servicio a los demás, y no es un título. Pues yo soy, que está muy de moda también, yo soy apóstol de no sé qué, yo soy ministro de no sé qué. Si eres un ministro, eres una persona que tiene algo encargado por Dios que das en servicio a los demás, ¿vale? Entonces, que tengamos claro que no es un título, no es un cargo de mandar, es un servicio, como hemos visto en el griego diaconía, servicio que hacer ministerio, ¿vale? Entonces hay diversas maneras de servir, diversos ministerios. ¿Qué nos dice también el texto? Que hay diversas, la Reina Valera del 60 dice diversas actividades, no, bueno, la del 60 dice hay diversas operaciones, la mía que es la del 95 dice actividades, ¿vale? Y esto viene del griego energeo, que quiere decir hacer, ser activo, ser eficiente, obrar. Es decir, cuando nos dice que hay diversas actividades en la iglesia, pues viene a decir un poco lo mismo, diversas tareas, diversos quehaceres, diversas cosas que hacer siendo eficiente, diversas acciones que llevar a cabo. En la Biblia encontramos varias listas de dones, ¿vale? Y de ministerios. Algunos eruditos piensan que son listas cerradas, que solo hay esos dones
directamente reflejados ahí, otros piensan que son ejemplos, ¿no? O que son unas listas que Pablo dio en las que se podría incluir también otras cuestiones y categorías. Yo personalmente pienso que son ejemplos, que estos son unos y se podrían añadir otros. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, del 8 al 10, esto es un poquito más abajo de este texto que os he leído, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hay otro listado en 1 Corintios 12, 28 que dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y resalto los que ayudan y los que administran, porque hay como algunos dones y algunos ministerios que los tenemos muy claros. O sea, sabemos que es ser pastor, que es ser maestro, que es ser de la alabanza, y hay cosas que cuando pensamos ¿qué don tengo yo? ¿Qué ministerio tengo yo? Pues todo el mundo piensa pues o ser pastor, o ser maestro, o ser de la alabanza. Más o menos es lo que, ¿no? Lo que pensamos o lo que está más reconocido o lo que tenemos más en mente. Pero vemos aquí en este listado que uno de los dones que se puede tener es ser de los que ayudan. De los que ayudan. ¿Qué es ayudar? Ayudar en cualquier cosa que haga falta ayudar. Es un don que tú puedes tener, ser de los que ayudan. No solamente ser pastor o ser maestro o ser cantante. Hay un don que es ser los que ayudan, que vamos, no solemos pensar, ¿no? O los que administran, los que se encargan de cosas, los que hacen que algo funcione, los que organizan algo. Tenemos otro listado más. En Romanos 12, del 6 al 8, que dice: tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. Otro don de los desconocidos, digamos, que nadie tiene. Yo no he escuchado a nadie decir: ¿tú qué don tienes? Y alguien me ha dicho: yo el de servicio. No he escuchado tampoco a nadie. En servir. El que enseña, en la enseñanza, que esto, bueno, es una cosa que en otros no pongo tanto énfasis, no porque no sean importantes, sino porque doy por hecho que los tenemos ya muy interiorizados. Sabemos que la enseñanza es un don y un ministerio que está ahí y que es de edificación para la iglesia, pero bueno, lo conocemos más. El que exhorta, en la exhortación, otro don de los desconocidos, el que exhorta. ¿Qué es exhortar o qué es exhortación? Esta palabra también está un poco... ha perdido un poco su sentido. Yo en mi historia evangélica de mi vida, exhortación siempre lo escuchaba en la iglesia como regañina. O sea, a mí me sonaba exhortación, este hermano hay que exhortarle, hay que echarle una regañina, ¿no? O una bronca. Ay, es que me han exhortado. Es como... siempre lo he escuchado como sinónimo de reprensión, ¿no? Como de echarle una bronca a alguien. Pero si vamos al significado en griego de la palabra, viene de la palabra parakaleo. ¿A alguien le suena la palabra parakletos? ¿Parakletos? ¿Os suena? ¿Alguna vez habéis escuchado la palabra parakletos? ¿Qué significa? ¿Parakletos? Parakletos es la palabra griega para consolador. Cuando se habla de que el Espíritu es el consolador, que Jesús mandará, les dice a los discípulos que mandará al consolador, dice que mandará al parakletos, que viene de esta misma palabra que es parakaleo en griego. ¿Qué significa parakaleo en griego? Significa ponerse al lado de. Es una persona que se pone al lado de. Y tiene sentido de confortar, animar, alentar y en algunos casos puede ser también amonestar, ¿vale? O sea, es exhortar, o la persona que exhorta es una persona que se pone a tu lado para consolarte,
para animarte, para alentarte a hacer algo. En nuestro caso, entendemos que pues, a buscar más a Dios, a seguir adelante, a seguir en tu vida cristiana, a tener ánimo, a hacer algo bueno. Es decir, exhortar es principalmente animar, ¿vale? Y veis que Pablo lo mete como un don en esta lista, el que exhorta. O sea, que hay una persona, o muchas personas, que tienen el don de animar a los demás, de consolar a los demás, de darle una palabra de ánimo o una palabra de instrucción, una palabra del Señor a las demás personas. Es otro de los dones que vemos aquí reflejados. Y sigue, el que reparte con generosidad. O sea, que hay otro don en la Iglesia que es el de repartir. Repartir es dar, el que da, lo que sea. El que reparte dinero, bienes, tiempo, una paella. El que reparte, el que da a los demás con generosidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. O sea que hay otro don que es hacer misericordia. Hacer misericordia con los demás es otro don, otra tarea que el Señor encomienda a ciertas personas en la Iglesia. Otra cosa que vemos, a ver si... sí. Otra cosa que vemos en este texto, perdonadme que bebo agua, es que todo el mundo tiene un don. ¿Por qué lo digo? Viene aquí si os veis al versículo 6, dice, y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice que hace todas las cosas en todos. No dice que hace todas las cosas en algunos. Y como dice un predicador que escuchamos una vez, todos en griego significa todos. O sea, todos. ¿Vale? Dios hace todas las cosas en todos. Todo el mundo, todas las personas que componen la Iglesia tienen un don, función, tarea que hacer, ministerio, barra, llámale como quieras, ¿no? De estas palabras, de estos sinónimos. En el versículo 7 también dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Es decir, volvemos a lo mismo, a cada uno. No dice, a algunos de la Iglesia les es dado, o a los más escogidos, a los más inteligentes, a los más capacitados, les es dada el don. No, dice que a cada uno le es dada una manifestación del Espíritu para el bien de todos. En el versículo 11 de este mismo texto vemos también, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Volvemos a ver en el texto otra vez que cada uno tiene uno de estos dones, funciones, tareas, ministerios. Cada persona que forma parte de la Iglesia tiene un don, una función, tarea que hacer. Como os decía, no existe el paro en la Iglesia. O sea, en la Iglesia nadie puede estar apuntado al SEPECAM como desempleado. No tengo don, no tengo función, no tengo tarea. Yo voy a la Iglesia y ya está, pero estoy en la parte de desempleados, porque no soy pastor, o no soy maestro, o no soy de la alabanza. Entonces estoy desempleado, ¿no? No existe. El texto nos dice que cada persona en la Iglesia tiene un don, una tarea, una función, un quehacer, un servicio, un ministerio. Eso sí, hay que... Ay, no se ve bien, ¿no? Pues sí. ¿Se ve? Hay que decir que no todos tenemos el mismo don. Todo el mundo tiene un don, pero no todos tienen o tenemos el mismo don, ¿vale? Aquí es donde viene el hecho de que os decía que somos una tarta de queso. ¿Por qué somos una tarta de queso? A la tarta de queso le hace falta las galletas, le hace falta la mantequilla, le hace falta la nata, le hace falta la cuajada, le hace falta el azúcar, y con todos esos ingredientes bien mezclados y cada uno haciendo su función,
función, tenemos una tarta de queso. Si todo el mundo fuera la galleta, tendríamos una montaña de galletas, pero no tendríamos una tarta de queso. Si todo el mundo es el azúcar, pues podemos tener 2 kilos de azúcar, pero no tenemos una tarta de queso. Para tener una tarta de queso hay diversos ingredientes diferentes que cada uno cumple su función, y el resultado de que cada ingrediente sea diferente y cumpla su función es que sale una deliciosa tarta de queso. Pero la galleta no puede decir: yo quiero ser azúcar, que está más dulcecito, yo quiero ser azúcar, porque entonces se pierde la función de la galleta. O el azúcar no puede decir: yo es que estoy ya cansada, que empalago ya de tanto dulzor, yo quiero ser la cuajada. No puede ser. Cada ingrediente tiene una importancia fundamental y son diferentes, pero cada uno tiene su función, y el hecho de que todos estén juntos, coordinados, cumpliendo su función, hace que se conviertan en una tarta de queso. Insisto, todos tenemos un don o una función, un ministerio. El problema viene en lo que os comentaba antes, que en las iglesias tenemos como el concepto ese de que los dones solo son ser pastor o evangelista o misionero de la alabanza, maestro, y no sé si se os ocurre alguna cosa más, así de las típicas. Pero tendemos a pensar que los dones solamente son esos, y que si no encajas en una de esas categorías es que Dios no te ha dado ningún don. Pero hemos visto en esos versículos anteriores que están los que ayudan, están los que administran, están los que sirven, están los que tienen el don de animar a los demás. Es decir, un don o una función de una persona en la iglesia, o sea, puede que tengas el don de la exhortación, que eres una persona que tienes una palabra, que oras por los demás. El Señor te da una palabra o un versículo de ánimo por una persona, o tienes unas palabras de aliento para esa persona. Ahí tenemos un don. El que exhorta, el que reparte, el que hace misericordia, todos estos también son dones, ¿vale? Y cada uno tenemos uno o más de uno, pero al menos todo el mundo tiene uno. Como os decía, esos ejemplos tampoco están cerrados. Tenemos diversos quehaceres, como decía el texto. Todo aquello que necesitamos hacer en la iglesia son diversos quehaceres y servicios que son también un don y que son para el Señor. Poner las letras, poner esto en el ordenador, o las canciones, o meter las canciones, prepararlo, tal, es un servicio a la iglesia. Si nadie lo hace, no lo estaríamos viendo. Por ejemplo, poner las sillas en su lugar es un servicio a los demás. Llevar a los hermanos o traerles o acompañarles a su casa es un servicio a la iglesia. Hacer comida para los hermanos, cada vez que un hermano o una hermana ha dedicado su tiempo y ha decidido libremente que va a hacer comida para los hermanos, es un servicio, es un don puesto en operación, puesto en activo, y es una bendición. La limpieza de la iglesia es un servicio al Señor, y no lo digo porque hayamos hablado últimamente de este tema, porque esto lo tenía ya escrito y preparado antes de este tema de la limpieza, lo tenía en mi corazón. Es una bendición entrar a la iglesia y que esté limpio. Y yo, desde siempre que vengo a esta iglesia, no sé si lo he exteriorizado lo suficiente, pero siempre he pensado: ¡qué limpio está todo siempre! ¡Qué maravilla! ¡Qué baños! O sea, es que a mí no me gusta mucho ir a los baños que son fuera de mi casa, pero a este baño no me da pereza, porque es que está siempre muy limpio. Es una bendición, y entonces eso es un servicio también puesto a la iglesia y al Señor. Lo que pasa que hay tareas más visibles y hay tareas invisibles.
cantar muy bien, pues es una tarea visible que todo el mundo te va a reconocer, que te van a dar una palmada en la espalda y que te van a decir que bien cantas, tal, y fantástico. Y luego están tareas invisibles de las que nadie se da cuenta, como puede ser poner las sillas, limpiar, llamar al hermano entre semana a preguntarle qué tal. Pero para el Señor, hermanos, son dones y tareas que son para Él y que para Él son iguales. No es más importante yo que cante que la persona que limpie la iglesia, o que la persona que haya puesto las sillas, o que la persona que se haya encargado de arreglar una luz, o lo que queráis. Son diversos dones, funciones, tareas que ponemos al servicio del Señor y que todos tenemos alguna, la de servir, la de enseñar, la de exhortar. Todos tenemos algún don de este tipo. En Mateo 25:40, si lo queréis buscar en el Power, no está. Mateo 25:40 dice: respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Como os digo, hay humanamente tareas más invisibles y tareas más visibles en la iglesia, pero para el Señor, eso para los humanos, porque para el Señor no. El Señor las ve todas. Él sí que ve si alguien está colocando las sillas, o si alguien está limpiando, o si alguien ha fregado los platos, si alguien ha hecho comida para los demás, o si alguien ha hecho cualquier tarea de las invisibles. Él sí lo ve. Él sí lo ve. No está de más que nosotros nos acostumbremos también a verlo y a ser más agradecidos. Eso no está de más, ¿no? Si lo podemos cambiar. Pero aún así, hermano, hermana, si estás haciendo alguna tarea de las invisibles, que sepas que el Señor sí lo ve. Ahora vienen los peros. ¿Vale? Diversos peros que yo he escuchado, no necesariamente aquí, sino a lo largo de mi vida cristiana, he escuchado diversos peros. A esto de todo el mundo tiene un don, todo el mundo tiene una función, pero, ¿cuáles son los peros más habituales? Pero el pastor no me deja participar en nada, o no me ha encargado nada, no me ha dado lugar, no me ha encargado la escuela dominical, no me ha encargado predicar, el pastor no me deja predicar. Volvemos a lo mismo. Esto parte de la concepción de que dones son los de siempre, los que os decía, cantar, predicar y enseñar. Y como no me dan lugar en una de estas tres cosas, es que no tengo don. O tengo don y es que no me dejan, el pastor no me deja participar. Hay muchas cosas que no necesitas, miles de cosas, que no necesitas que el pastor te encargue. Como eso, como preocuparte de los hermanos, llamar a los hermanos, llamarle por teléfono a ver qué ha pasado, que no has venido, estás bien, cómo te encuentras, qué puedo hacer por ti, dar una palabra a alguien, bueno, miles de cosas, ¿no? Como las que ya os he dicho. No hace falta que te lo encargue el pastor, hay miles de cosas que hacer, que tú puedes hacer sin que nadie te dé oficialmente el cargo, ¿no? Me han dado el cargo de no sé qué. Y además, tienes ya un ministerio que no hace falta que te lo dé el pastor, porque te lo ha dado el Señor Jesús directamente. En Mateo 28, 19-20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, el Señor Jesús te ha encargado ya la gran comisión. Ya tienes ministerio. Todos vosotros aquí tenéis ya un ministerio que no hace falta que te lo encargue el pastor, porque ya te lo ha encargado el Señor. Y es el de ir, predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Yo, cuando era joven,
más joven, cuando era muy joven, y estaba en la iglesia, pues no sé, a lo mejor cuando tenía 16, 17 años, yo con mi mejor amiga de la iglesia teníamos mucha carga por evangelizar y por compartir el evangelio. Habíamos conocido esa maravilla que es conocer al Señor y lo que es ser salvo, y que el Señor te haya salvado, y lo queríamos compartir con todo el mundo. Y lo que hacíamos es, en verano, bueno, por esa época éramos estudiantes, y el verano pues lo teníamos libre. Y lo que hacíamos es, por la tarde, cogíamos folletos, de los típicos que había en ese momento, y nos íbamos al Parque de la Concordia, ahí en Guadalajara, un parque que está ahí en el centro, y nos acercábamos a la gente que estaba por allí sentada o paseando, lo que sea, les dábamos un folleto y compartíamos el Evangelio con las personas que nos daban la oportunidad. Y entonces todas las tardes hacíamos eso. No nos hacía falta que la iglesia nos lo encargara, y no nos hacía falta que hubiera programas de evangelismo en la iglesia. A lo mejor la iglesia no tenía tantos programas de evangelismo como yo consideraba que tenía que tener, pero es que yo tenía la posibilidad de ir al parque y compartir con la gente el evangelio. No hacía falta que nadie me lo encargue, si es que ya me lo encargaba el Señor. Y también lo vemos en 2 de Corintios 5:18, que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí lo volvemos a ver otra vez, que sí tienes ministerio, cada uno de vosotros tenéis el ministerio de la reconciliación, de reconciliar a las personas con Dios. Luego hay otro de los peros que solemos tener, que es el de no sé cuál es mi don, no sé cuál es mi función. Este suele ser un pero sincero, ¿no? de los creyentes, que a veces, pues es que no sé qué quieres de mí, Señor, no sé qué puedo hacer, no sé cuál es mi don, yo no tengo talentos, no tengo así nada por lo que destaque. ¿Qué podemos hacer en este caso, ¿no? Si tenemos esta sensación? Una pregunta que me puedo hacer es: ¿tengo algún talento o habilidad que pueda poner al servicio de los demás? ¿No? Te puedes preguntar a ti mismo: ¿tengo algún talento, alguna cosa que sepa hacer, alguna cosa que pueda hacer que pueda poner al servicio de los demás? Son cosas que te pueden ayudar a pensar, ¿vale? No quiere decir que sea una fórmula mágica de que estas preguntas exactamente te den la clave. Son cosas que te pueden ayudar a pensar. ¿Qué necesidades tiene mi iglesia local? ¿Qué cosas hacen falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que cubrir? ¿Qué no se están haciendo? Y otra pregunta que me puedo hacer es: ¿busco a Dios suficiente para poder escuchar su voz? Si tienes esa sensación de no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé cuál es mi función, no sé cuál es mi tarea, ¿realmente estoy orando lo suficiente, exponiéndome a la palabra lo suficiente para que realmente sea sensible a la voz del Señor? Porque yo creo que si nos exponemos lo suficiente a meditar en la palabra, a estudiarla, a orar, a estar en comunión con Dios, el Señor te va a dar dirección y te va a dar discernimiento, ¿vale? Así que es importante también preguntarme: si no sé exactamente lo que tengo que hacer, ¿estoy buscando a Dios? Y si no, pues sencillamente ponernos manos a la obra y empezar a hacerlo para que el Señor nos pueda hablar. Otra cosa que vemos en el texto, que me he ido. Otra cosa que vemos en el texto repetidamente, y como habíamos visto en los estudios inductivos, ¿qué significa cuando se repite mucho una cosa? Redundancia, que es importante. ¿Vale? Y dice el texto: vale, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice: hay diversidad de ministerios, y vuelve a repetir: pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Una cosa que vemos reiteradamente en este texto es que Dios es el mismo. De todas estas personas con diferentes dones, de esta tarta de queso con diferentes ingredientes, Dios es el mismo.
tenemos diferentes trasfondos, diferentes profesiones, diferentes culturas de origen, diferentes edades, diferente procedencia, diferente todo lo que queráis, pero Dios es nuestro eje vertebrador, es nuestro Dios, el Dios de todos nosotros, es el mismo. Y esto de verdad es una riqueza y es una bendición súper grande, súper grande. Si yo no me hubiera convertido y no formara parte de la iglesia, seguramente no tendría amigos de 70 años. No quedaría a comer con gente de 70 años, seguramente. Pero tengo la bendición de estar en la iglesia, puedo decir que yo quedo con gente a comer de 70 años. Y eso es una bendición. O que quedo a comer con gente que es de Rumanía, de Colombia, de España, de Ecuador, de Paraguay, de Dinamarca. Eso es una bendición. Eso te da una riqueza enorme. Y no es un problema porque nuestro Dios es el mismo. Leí en un comentario, que no me acuerdo cuál, lo quería haber apuntado para ponerlo, pero no me acuerdo, lo apunté en papel y ya no. Que decía esta frase: la iglesia debería ser un lugar en el que personas que no tienen razones humanas para caminar juntas se reúnen y se llevan bien. Es lo que os decía, yo no creo que tuviera amigos de 70 años si no fuera creyente. No suele ser lo normal, pero la iglesia es un lugar en el que diferentes personas de diferentes trasfondos, nacionalidades, edades, se reúnen, se juntan y se llevan bien. También decir que Dios nos ha llamado a la unidad, no a la uniformidad. No somos iguales y no hace falta que lo seamos, si es que no tenemos que ser iguales. Lo que tenemos que hacer es estar unidos, no ser uniformes, no estar en uniformidad, sino estar en unidad. Y de verdad que el hecho de que nuestro Dios sea el mismo es lo más grande que nos puede unir. Piensa en la cosa que tú pienses que no te puedes llevar bien con la diferencia más grande que tú puedas tener con una persona. Lo que tú digas, cuando una persona es así, es que no lo soporto, no puedo con ella. Piensa en esa cosa. Pues esa cosa tan diferente que puedas tener con esa persona no es tan grande como lo grande que es el hecho de que tu Dios sea el mismo Dios que el Dios de esa persona. O sea, es que tengamos que el Dios creador del universo, que el Dios todopoderoso, que el Dios que ha enviado a su Hijo Jesús a salvarnos, sea nuestro Dios, es lo más grande que existe que nos pueda unir. Y ninguna característica que nos haga diferentes va a ser tan grande como lo que nos une, que es que tenemos el mismo Dios. Yo desde que Seth ha empezado el colegio, me he hecho amiga de algunas madres de Seth que son súper diferentes a mí, que mi hermana me dice, pero ¿cómo vas a casa de esa?